valores, nuestros colores, ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bienvenidos a la cultura del trabajo. Hoy no vino Ariel, no está Ariel Crespo. No tengo muy claro qué sucedió, pero bueno, vamos a tratar de llevar el programa lo mejor posible con su ausencia. Y la semana pasada habíamos recibido una cantidad de preguntas muy importantes de los oyentes relacionadas con el tema de los temas, que es el tema de la economía. Había un montón de abordajes, pero fundamentalmente el tema de los fondos buitre, de la renegociación de la deuda y también, por qué no decirlo, el tema del dólar. Y en este sentido, bueno, la verdad es que uno puede conocer los aspectos políticos, o sea, puede hablar de lo general, pero bueno, algunos dicen que la economía no es otra cosa que política concentrada. Yo no creo que la cosa sea tan así. Y entonces decidimos ver si podíamos tener un invitado que se animara a contarnos algunas de estas cosas y lo pudiéramos tener en el programa también a disposición para que ustedes pudieran preguntar y para que pudiéramos tratar de ver desde los trabajadores, desde el movimiento obrero organizado, cómo afecta al hombre de a pie todas estas cuestiones, ¿no? Porque siempre está la impresión de que hay mucho ruido y pocas nueces en algunas de estas cosas, y en otras no, en otras hay cuestiones de fondo muy importantes a las cuales los trabajadores no podemos estar ajenos. Es más, tenemos que tomar partido desde nuestras organizaciones y desde el plano sindical en general, ¿no? Así que bueno, bienvenido, ¿cómo estás, Ariel? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por animarte a venir, porque no fue sencillo, te digo, no resultó sencillo decir, a ver quién se sienta acá y nos cuenta un poco cómo al hombre de a pie, cómo al laburante lo afecta esta cuestión de la renegociación, no de la renegociación de la deuda, porque esto ya está, pero sí estos fallos y sobre todo este último fallo, no este fallo, sino esta pretensión de condena que tiene el juez Greza de decir que estamos en rebeldía, algo por el estilo, ¿no? Sí, nos declaró en desacato. Desacato, ahí está, desacato hoy. Sí. Hoy estaba la radio pública diciendo desacatado, pasando a hijitus, ¿no? Haciendo una parodia con la historieta, ¿no? Pero ¿en qué nos afecta y en qué no nos afecta esto, Ariel? Bueno, en primer lugar, la verdad que hay que marcar esta discusión, digamos, respecto al tema de los fondos buitre, en una cuestión que es muy cara para la historia argentina, para todos los argentinos, para la economía argentina, que es el tema de la deuda, ¿no? Durante años la deuda externa ha sido un palo en la rueda del desarrollo argentino, donde permanentemente ha limitado nuestras posibilidades, donde permanentemente el sobreendeudamiento ha generado que tuviéramos que destinar cuantiosos recursos a pagar la deuda, y como no nos eran suficientes teníamos que volver a endeudarnos. Esta idea de la bola de nieve, ¿no? La deuda fue durante muchísimos años una gran bola de nieve que hacía que el Estado, el Tesoro Nacional, en general los argentinos, tuviéramos que destinar muchos recursos a esto. Y esta bola de nieve en algún momento explotó. Y explotó con consecuencias que son palpables para todos nosotros en diciembre del 2001 y consecuencias que son trágicas y cuya memoria todavía están muy recientes, ¿no? Vos pensás que es paradójico, ¿no? Porque parece que la necesidad de los fondos, de estos fondos internacionales, es que uno se endeude, no que uno pague. No en vano la guerra de la Triple Alianza fue justamente para lograr que una nación como Paraguay se endeudase y hipotecase su futuro político, ¿no? Fíjate vos qué paradoja, es lo contrario de lo que podría pensar
vos o yo cuando dice, no, el objetivo acá es pagar, no, el objetivo es tener deuda. Sí, y esto es una cosa que siempre uno llama la atención, que es que los gobiernos que tienen políticas redistributivas, distribucionistas, que comúnmente se les dice populistas, y demás, no son los gobiernos que han endeudado al país, sino son los gobiernos que lo han desendeudado. Y esta es una particularidad histórica muy interesante en el caso de la Argentina, ¿no? Teóricamente, los gobiernos que más política expansiva, de mayor política en favor de los trabajadores tienen, no son los que se endeudan para hacerlo, ¿no? Es decir, esto es bueno, pues es una falsa contradicción que uno cuando ve la historia y mira los números es muy claro. Y el último ciclo de desendeudamiento vino a partir del 2003, es decir, cuando la deuda se hizo impagable, que fue insostenible ese régimen económico que estaba apalancado en el sobreendeudamiento, y hubo que renegociarla. Y esa deuda se renegoció en el año 2005 y se renegoció en condiciones muy favorables para Argentina. Pero no solamente en condiciones muy favorables en términos teóricos, en términos prácticos. Digamos, claro. La posibilidad de resolver la deuda y hacerla compatible con la economía argentina es lo que permitió, entre otras cosas, ¿no? Pero es uno de los pilares fundamentales, es lo que permitió el desempeño económico que hubo durante la última década, ¿sí? Ahora, vos dijiste, hace un alto ahí, cuando decís renegociamos la deuda, esto digo para que se sepa, es decir, a ver, yo debo X, yo debo 200.000, 300.000 millones de dólares, de esta deuda hay una parte que no tiene demasiada legitimidad y además es un volumen que yo no puedo pagar de ninguna manera. Por lo tanto, yo lo que hago es sentar a los acreedores y decirles, miren, yo tengo una oferta de estos 200, 300.000 millones de dólares, yo les voy a pagar en estas cuotas esta cantidad final. ¿A ustedes les parece bien o les parece mal? Si la mayoría dice que les parece bien, estamos en una renegociación de la deuda. ¿Es muy básico, es muy burdo lo que yo te dije o más o menos va por ahí? Es así, de hecho... en general, cuando uno habla de reestructurar la deuda, ¿no? Los economistas hablamos con esas palabras que renegociar es mucho más sencillo. Bueno, nosotros hablamos de reestructuración porque, bueno, tenemos que complejizarlo un poco. Está en nuestra está en nuestra genes. Y si no, escuchame. Si no, cualquiera podría ser economista. Claro, exactamente. Bueno, cuando se reestructura una deuda, en general lo que se trata es que se cumplan algunos de estos requisitos, que es que haya quita de capital, es decir, uno debía una cantidad y se le condona o renegocia por una parte menor, ¿sí? Claro. Eso es lo que se llama quita de capital, que se paguen intereses más bajos, ¿sí? O que haya un plazo de devolución más prolongado. Más extendido. Sí. La renegociación de la deuda argentina, que es una de las más grandes de la historia, cumplió esos tres requisitos. Sí. Cumplió tres requisitos. Esos tres requisitos. Es decir, hubo quita de capital, hubo menor tasa de interés y hubo una extensión del plazo. Entonces, estas cuestiones en conjunto son las que permiten que una economía, digamos, se aliviane el peso de la deuda, se alivie, no tenga que destinar tantos recursos a pagarla y pueda destinar recursos a otros fines. Digo, a pagar jubilaciones, a pagar salarios, claro, a hacer inversión pública, a fomentar la inversión privada. Es decir, si uno tiene que pagar, lógicamente, esto cada uno lo puede pensar en su economía. Si uno tiene que pagar una parte muy importante de su sueldo para devolverle al banco, bueno, obviamente las cosas que puede hacer con eso, lo que puede consumir, lo que puede invertir, es muy menor. Ahora, si uno logra que esa parte que tiene que pagar al banco sea menor, puede gastar más. Y en términos económicos, eso es lo que a veces llamamos el aumento de la demanda, ¿sí? Claro, claro. Entre otras cosas, uno le dice a los acreedores, mire, yo la verdad, así como está la cosa, no le voy a poder ni siquiera pagar a usted. Con lo cual, deme el changüí de poder generar un círculo virtuoso, donde yo genere un movimiento de la economía tal que a mí me permita corregir mi balanza comercial, poder tener un superávit y poder generar entonces los recursos para pagarle esta propuesta que yo le estoy haciendo. Esto es lo que hicimos nosotros desde una posición soberana.
y lo que se pudo conseguir de esa renegociación, entre otras cosas, se destinó a reactivar un mercado interno para generar ese círculo virtuoso, ¿verdad? O sea, que la gente pueda consumir, que la economía se mueva, que las fábricas se reactiven, que se pueda exportar, que se pueda integrar el territorio, que se pueda desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que venimos viviendo hasta el momento. Eso es lo que viene pasando, y a la par de eso que vos decís que es muy importante, venimos pagando la deuda. Claro. Con lo cual nos venimos desendeudando. Claro. Es decir, por un lado, tenemos un mayor crecimiento del Producto Bruto, que es todo lo que los argentinos producimos, y a la par venimos cancelando nuestra deuda externa, con lo cual eso lo que te hace es que el peso que tiene la deuda en la economía argentina se haga mucho más manejable de lo que era 10 años atrás. ¿Y esto también qué significa? Significa que te da posibilidades, digamos, soberanas para tomar decisiones políticas. En ese sentido, sí hay una clara vinculación. Soberana quiere decir que yo decido y no deciden por mí lo de afuera. Absolutamente. Digo, todavía hay una... a veces, una pequeña digresión. Hace poco me tocó tener una charla con chicos muy chicos, chicos de secundario, que recién han terminado el secundario, respecto a este tema. Y entonces había que explicarle algo que para mi generación está absolutamente naturalizado, que es que cuando uno tenía que pedir un nuevo crédito para pagar la deuda, como fue durante la década del 90, cada uno de esos nuevos créditos venía con condicionalidades. Y esas condicionalidades significaban reducir las jubilaciones, reducir los salarios públicos, privatizar las empresas públicas, privatizar el sistema de jubilaciones. Es decir, era un programa económico. ¿Sí? Entonces, cuando uno tenía que hacer frente a la deuda y no tenía los recursos y por eso tenía que volver a endeudarse, ese nuevo endeudamiento venía con un programa económico. Exactamente, porque además vos no tenés forma de defenderte. O sea, vos la deuda, o sea, adquirir cada vez más deuda en forma totalmente indiscriminada te lleva a adquirir más deuda. Digamos, un círculo vicioso del cual no puedes salir y con ese mismo círculo no podríamos, por ejemplo, haber recuperado YPF y hoy no podríamos estar en camino a la autonomía en petróleo y gas, digamos, ¿no? Digo, una pequeña consecuencia práctica. No, pero no solamente eso, sino que además, digamos, el programa, porque este es el programa económico que este gobierno llevó, sí. Pero, digamos, podría haber sido otro, pero, digamos, lo que en definitiva tiene que estar es la capacidad de soberana de que los que resolvamos y los que dictemos las políticas somos los que estamos acá adentro, ¿no? Porque lo que venía, digamos, en los 90 con cada renegociación de deuda era un programa económico que nadie había votado, que nadie había discutido y que era impuesto en el exterior. Por esto, digamos, yo siempre lo que planteamos es esta discusión, digamos, respecto a cómo se resuelve el tema de los fondos buitre. No es un tema que sea exclusivamente de un proyecto político. Cualquiera que pretenda llevar adelante su proyecto necesita que este tema se resuelva bien, porque lo que está en juego no son solamente una sentencia en el juzgado, digamos, de un juez neoyorquino, sino lo que está en juego es si la deuda vuelve o no vuelve a ser una bolsa sobre nuestra espalda que tenemos que cargar. Sí, pero ahí hay algo que nos cierra, porque si vos decís, a todos los que estamos dentro del territorio, a todos los argentinos, nos conviene tener autonomía en relación a la deuda o a las deudas que adquiramos con el exterior. ¿Cómo puede ser que haya entonces sectores que digan que estén a favor de que haya una relación de dependencia, digamos? En este sentido, a ver, si yo... ¿Por qué nosotros tenemos que decidir sobre las políticas nacionales? Porque somos los que las sufrimos. Aquellos que deciden desde afuera no sufren las bondades o no de las políticas que se desarrollan en el país. Entonces, acá hay una contradicción. O bien los que están adentro juegan por los de afuera, o cómo es la cosa, ¿no? Porque yo estoy viendo que, todos vemos, que hay gente que se alinea con estas pretensiones de endeudamiento y con estas pretensiones de pagar a como dé y de romper la renegociación que se hizo, como bien vos dijiste, en el 2005. Sí, ahí yo creo que solamente caben dos explicaciones. Es decir, o hay un grado de irresponsabilidad, de desconocimiento. Sobre todo me parece que estás apuntando o pensando en algunos dirigentes políticos que han tenido respuestas muy apresuradas, donde decían hay que pagar, sin que
se midan las consecuencias de eso, que ahora si querés podemos discutir un poco, digamos, qué implicaba pagar en las condiciones en las cuales nos querían imponer el pago. Y eso, bueno, la verdad que es sorprendente, digamos, de vuelta, gente que pretende ser validada electoralmente y que pretende dirigir este país y tenga esas pretensiones. Después hay, como también se ha dicho en este tiempo, digamos, y que es me parece una buena figura que han encontrado, el tema de los buitres internos, ¿no? Sectores internos que tienen sus intereses económicos asociados al exterior. Interés económico. Absolutamente. Claro. Ahora, en esos son, si quiere, grupos absolutamente minoritarios, donde las mayorías populares, es decir, el común de la gente, no tiene nada que ver, no son coincidentes con esos intereses, ¿no? Hay un término que no es de tu generación, pero que es cipayo. Claro, y en realidad nació en la India, ¿no? Y eran aquellos hindúes que colaboraban con Inglaterra en ese momento. Aquellos que vendían el territorio y vendían el país, y nació el término cipayo. Bueno, hoy está es perfectamente aplicable. De cualquier manera, ¿qué consecuencias habría si se rompe, si se dice, bueno, está bien, le vamos a pagar lo que ellos piden? Sí. Y terminamos con esto, digamos, ¿no? ¿Qué consecuencias tendríamos? Bien, en primer lugar, es importante marcar algunos datos, digamos, de la renegociación de la deuda del 2005 y el 2010. Argentina consiguió prácticamente el 93% de apoyo de sus acreedores, es decir, el 93% de los acreedores argentinos aceptaron las condiciones que Argentina ofrecía. Ahora, hay un 7% que no aceptó esas condiciones, de las cuales 1% está haciendo juicio. Con lo cual, lo primero que uno puede decir es, si Argentina paga estos 1.500 millones que están tramitando en el juzgado de Griesa, va a haber juicios por el otro 6% que van a pretender que se pague exactamente en las mismas condiciones, lo cual ya no pasa a ser un problema de 1.500 millones de dólares, sino que por lo menos estamos hablando de estimaciones digamos, conservadoras de 15.000 millones de dólares, y eso ya es otra escala de problema. Pero hay más. ¿Cómo hace uno para convencer a un acreedor? En el 2005, ¿cómo hizo el gobierno de Néstor Kirchner y los funcionarios de economía del 2005? ¿Cómo hicieron para convencer a los acreedores que aceptaran quitas de capital, tasas de interés más bajo, mayores plazos? Y bueno, primero convencieron de que era necesario que entraran, porque si no, no le iban a pagar nada a nadie, ¿no? La famosa frase de Néstor Kirchner diciendo, los muertos no pagan. Con lo cual, si aceptaban estas condiciones, Argentina iba a poder cumplir, si no, Argentina no iba a poder pagar nada, no iba a pagar cero. Esta fue una primera cuestión. La segunda cuestión fue que nunca se iban a ofrecer mejores condiciones que las que estaban aceptando en ese momento los bonistas que entraban al canje, ¿sí? No es que yo hoy acepto la quita, acepto una menor tasa de interés, un mayor plazo, y el día de mañana a los que quedaban afuera se les hace una oferta mejor, ¿sí? Porque si no sería una contradicción entre lo que se pretende, digamos, entre el que actúa de buena fe y el que actúa de mala fe, quedándose fuera del canje. Bueno, eso se garantiza con una cláusula que se llama la cláusula Rufo, que lo que dice es que digamos, todos los bonistas que entraran al canje tenían derecho a acceder a una mejor oferta que en el futuro pudiera ser Argentina. Es decir, si Argentina en el futuro hubiera mejorado la oferta que hizo en el 2005... Obviamente dice yo también quiero. Yo también quiero lo mismo, ¿sí? Y esto es un resguardo lógico que está en todos los contratos. En el caso de Argentina tiene una particularidad, que es que esta cláusula tiene fecha de vencimiento, que es el 31 de diciembre de 2014,
pero en otros contratos de deuda es in eternum, ¿no? O sea, a ver, que si entonces se pagara lo que ellos piden, podrían el resto de los que renegociaron deuda decir, yo me quiero acoger a esa cláusula. Puedo decir, yo quiero que me paguen lo mismo que le pagaron a estos tipos. Absolutamente. Con lo cual se nos va de nuevo a 300, 400 mil millones. Bueno, ahí las estimaciones son muy difíciles de calcular porque hay que empezar a revisar de vuelta todos los bonos, hay que empezar a desarmar todo el canje de deuda que son el 2005 y el 2010, pero una estimación medianamente razonable está hablando de arriba de los 200 mil millones de dólares. Una barbaridad. Hay estimaciones, digamos, del sector privado que llegan hasta los 500 mil millones de dólares. Básicamente, esto es imposible de pagar claro. Y entonces que Argentina que vuelve a caer. Pero fundamentalmente no es justo. O sea, fundamentalmente no es justo por varias razones. O sea, no es justo porque, a ver, porque sabemos que gran parte de esa deuda tenía condiciones absolutamente leoninas, eran tremendamente leoninas. Pero a su vez, porque hipotecamos el futuro, el presente y el futuro. Y en este sentido, nosotros hicimos las cosas como teníamos que hacerlo. Leonardo de Palermo nos dice, ¿cuándo este gobierno asumirá alguna responsabilidad? Hace 11 años que gobiernan, ellos reestructuraron la deuda. ¿No se equivocaron? Siempre es otro. Pregunta para vos. Y hay otra pregunta para vos que dice que qué opinión tiene el invitado sobre el trabajo en negro, en especial los contratos basuros que abundan en el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Esa vino de costadito, digamos. A ver, en primer lugar, este gobierno no fue el que tomó la deuda. Claro. Esto es importante marcarlo, es decir, si no parece que el proceso de endeudamiento se generó en la última década. No, es una pelota que, como decía, viene a lo largo de la historia y que tiene su punto de eclosión en el año 2001. Pero por otra parte, este gobierno tampoco fue el que defaulteó esa deuda. Es decir, ni tomamos el endeudamiento, ni defaulteamos. Nos hicimos cargo de las responsabilidades que teníamos en el momento que nos tocó gobernar, y esas responsabilidades fueron renegociar la deuda en condiciones muy adversas para la economía argentina, para los argentinos. Acordémonos cómo se vivía en el año 2003, 2004, 2005, ¿no? Digamos, ¿quién hablaba del purgatorio? Justamente, Ariel, mirá, nos quedan 3 minutos, pero Verónica Olivos dice, ¿qué responsabilidad tiene La Baña en este tema? Pues él y su equipo armó este acuerdo. Dice. Alfredo, ¿por qué Griese y los acreedores deben confiar en este gobierno que los maltrata por los medios? Es Alfredo de Wilde. Bueno. Digamos, yo la verdad, perdóname, discúlpame, ¿no? Pero Alfredo, yo la verdad que entre el maltrato y 200 mil millones de dólares, no sé, nada, un poco de maltrato se podría aguantar. Lo que están persiguiendo es plata. O sea, lo que perciben es llevarse la plata que no les corresponde. Así que la verdad que el maltrato es secundario. No es cierto, Argentina ha pagado rigurosamente sus deudas. Pero además de eso, siempre ha estado dispuesto a negociar y Argentina sigue pagando la deuda aún hoy, digamos que juegue Griesa, intenta que no llegue. Pero una cosa que es importante decir, no es que los fondos buitre son gente que compró los bonos en la década del 90 y entonces, como se dice en el barrio, se clavó con la deuda argentina. Argentina declaró el default y los fondos buitre fueron y compraron esos bonos que estaban en default, que valían centavos y que ahora pretenden que paguemos, digamos, sumas siderales. Cosa que el problema, digamos, uno podría discutirlo esto desde la moralidad, desde la discusión si corresponde, si no corresponde. Digamos, ahí en el sentido el Papa Francisco ha tenido unas expresiones bastante interesantes. Ahora, al margen de esto hay una cuestión que es práctica, que es la que vos decías. Es decir, si como resultado de todo este proceso se termina sobreendeudando nuevamente al país y terminan nuestros hijos, nuestros nietos, cargando con este tema, la verdad... No es justo. Preferimos que no es justo. Lo declaren desacato. La verdad que es preferible el desacato, que por otra parte no tiene inmediatamente consecuencias prácticas, porque en sí mismo una corte de otro país no puede declarar a un país en desacato. La verdad que es una cosa de locos, porque a partir de ahí, si nosotros damos por válida esta cuestión de que un juez nos declare en desacato desde su lógica, desde su legislación, desde sus herramientas judiciales, estamos en el horno, digamos. Si podemos permitir eso como país, y si podemos hacernos eco de esa situación, la verdad que
estamos en un escenario político mundial donde imagínense que cada país declararía en desacato a quien le conviene, digamos, sería algo totalmente ridículo, ¿no? Pero es una locura que un juez local, así sea de Nueva York, declare en desacato a una república. Claro, no tiene ningún sentido. Además, El desacato además es una figura de carácter individual, digamos, no es un... y que esto ha estado presente mucho a lo largo del juicio, es decir, que el juez ha tratado, o incluso el mediador han tratado con la república como si fuera un particular. Y la Argentina Bien. es un Estado que tiene leyes y que además, digamos, el cumplimiento de la sentencia de Griesa, en los términos en los que está planteado, implicaría violar leyes soberanas. Exacto. Porque las leyes, digamos, las condiciones de deuda, de renovación de la deuda, se fijaron por ley. Exactamente. Y es que estos chicos tienen la costumbre de tratar así al patio trasero, digamos, ¿no? Y de tratar como si fuéramos chicos a los cuales tendrían que reprender. Y de lo que se trata es de que se está discutiendo con un Estado soberano, con una política soberana, donde podemos discutir puertas para adentro si las cosas se pueden hacer mejor o se pueden hacer peor. Pero lo que de ninguna manera nosotros podemos aceptar es que nos marquen la cancha, es que nos digan lo que tenemos que hacer, es que no nos dejen tener autonomía y que no nos dejen realizarnos como nación. Así que bueno, los estamos viendo en el próximo programa y la verdad te agradecemos mucho la visita. Vamos a seguir invitándote porque hay una cantidad de preguntas que no alcanzamos a contestar. Y bueno, nos vemos en la próxima edición de La Cultura del Trabajo. Muchas gracias, pásela bien.